Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro La ciencia del lenguaje corporal de Camila Díaz. En este video exploraremos el fascinante mundo del lenguaje corporal a través del libro La ciencia del lenguaje corporal de Camila Díaz. Esta obra nos revela cómo más allá de las palabras, nuestros gestos, miradas, posturas y hasta la manera de usar la voz transmiten la verdad de lo que sentimos y pensamos. Aprender a descifrar este lenguaje silencioso no solo nos permite entender mejor a los demás, sino también descubrir aspectos ocultos de nosotros mismos. A lo largo de sus capítulos, la autora nos guía paso a paso para interpretar las señales del cuerpo, detectar incoherencias entre lo que se dice y lo que realmente se expresa, y utilizar este conocimiento para mejorar nuestras relaciones personales, sociales y profesionales. Introducción. El lenguaje corporal es un código silencioso que todos usamos pero que pocas veces sabemos interpretar conscientemente. Mientras que las palabras representan solo una pequeña parte de la comunicación, los gestos, las posturas, las miradas y el tono de voz transmiten información mucho más profunda y, en la mayoría de los casos, más sincera. Según Camila Díaz, alrededor del 90% de la comunicación humana es no verbal. En este libro, la autora nos enseña a reconocer ese lenguaje oculto. Su propuesta no es solamente aprender a leer a los demás, sino también a conocernos mejor a nosotros mismos. Cada gesto que hacemos, cada posición que adoptamos, dice algo sobre nuestro estado emocional. A lo largo de los capítulos se nos presentan patrones que nos ayudan a identificar emociones, intenciones e incluso engaños, con el fin de mejorar nuestras relaciones sociales, profesionales y personales. Capítulo 1. El lenguaje del cuerpo. El primer capítulo explica que el cuerpo siempre comunica, incluso cuando estamos en silencio. Muchas veces alguien nos dice una cosa, pero su cuerpo transmite otra. Esa contradicción genera desconfianza. Por ejemplo, cuando alguien asegura estar tranquilo pero aprieta las manos con fuerza, cruza los brazos o mantiene los hombros tensos, el mensaje real es diferente. Camila Díaz propone comenzar este aprendizaje observándonos a nosotros mismos. Llevar un registro de nuestras posturas y reacciones corporales en distintas situaciones nos permite descubrir patrones inconscientes. Esa autoobservación nos ayuda a reconocer señales similares en los demás. El capítulo insiste en que la coherencia entre lo que decimos y lo que mostramos físicamente es lo que genera carisma. Una persona que actúa y habla de forma alineada transmite integridad y seguridad. Por el contrario, cuando mente y cuerpo se contradicen, el resultado es desconfianza. Capítulo 2. Los ojos y la mirada. Los ojos son descritos como puertas hacia el mundo interno. Su brillo, sus movimientos y la dirección de la mirada reflejan emociones profundas. Una mirada huidiza, que se escapa hacia arriba o hacia los costados, suele indicar inseguridad o incomodidad. Una persona que mira al vacío parece estar presente, pero en realidad está atrapada en sus pensamientos. El brillo en los ojos, en cambio, refleja vitalidad, entusiasmo y conexión con el momento. Por el contrario, la falta de brillo puede señalar desánimo o depresión. La dirección de los movimientos oculares también da información. Mirar hacia la izquierda generalmente se asocia con recuerdos, mientras que mirar hacia la derecha puede indicar que la persona está imaginando o inventando una respuesta. La mirada también se relaciona con juegos de poder. Mirar hacia abajo expresa sumisión, como quien se coloca en un nivel inferior frente al otro. Mirar hacia arriba, en cambio, transmite superioridad y una actitud dominante. El mensaje de este capítulo es que los ojos nunca están quietos sin motivo. Cada movimiento, cada parpadeo, cada cambio en la dirección de la mirada, nos habla de lo que ocurre en el interior de una persona. Capítulo 3. La boca. La boca es otro de los grandes centros expresivos del cuerpo. Junto con la musculatura del rostro y los ojos, transmite la mayoría de nuestras emociones. Cuando los labios se aprietan con fuerza, suele tratarse de palabras o sentimientos reprimidos. Morderse los labios refleja ansiedad o nerviosismo. Una sonrisa ligera y forzada, que no involucra al resto del rostro, indica desconfianza o incomodidad. En cambio, una sonrisa amplia y natural revela alegría genuina y confianza en la situación.
La boca semiabierta acompañada de ojos muy abiertos es una señal de sorpresa o de impacto emocional. También hay gestos relacionados con las manos. Colocar la mano en la barbilla puede significar que la persona está evaluando o juzgando lo que escucha, mientras que apoyar la cabeza en la mano denota aburrimiento. Este capítulo recalca que la boca no debe interpretarse de manera aislada. Una sonrisa auténtica siempre va acompañada de brillo en los ojos, si no, probablemente se trate de una máscara. Capítulo 4. Brazos y manos. Los brazos y las manos son considerados extensiones del corazón porque desde allí nacen. Son órganos de contacto con el mundo y muestran apertura o defensa emocional. Cuando alguien cruza los brazos, está creando una barrera. Si lo hace con los hombros relajados, es una defensa ligera. Si los cruza con fuerza y tensión, se trata de un cierre completo hacia el otro. Los brazos detrás del cuello, en cambio, transmiten apertura y relajación. Las manos también envían señales claras. Un apretón de manos débil refleja sumisión o inseguridad. Uno firme y equilibrado transmite confianza, mientras que un apretón excesivamente fuerte puede esconder un deseo de dominación. Mostrar las palmas hacia arriba es signo de sinceridad y apertura. Existen también gestos asociados al engaño. Taparse la boca al hablar o tocarse la nariz de manera inconsciente son señales frecuentes cuando alguien no dice toda la verdad. Las manos, al igual que los pies, suelen ser difíciles de controlar de manera consciente, por lo que muchas veces revelan la emoción real de la persona. Capítulo 5. La postura y la columna vertebral. La postura refleja cómo nos sentimos en relación con el mundo. La columna vertebral, al conectar la parte superior e inferior del cuerpo, muestra el equilibrio entre pensamientos, emociones y sensaciones. Una columna encorvada y la cabeza baja transmiten sumisión, cansancio o incluso tristeza profunda. Esta postura es común en quienes pasan muchas horas frente al computador, pero también aparece en personas que sienten poca energía vital. La columna rígida y la mirada desde arriba muestran una actitud de superioridad, pero también una falta de flexibilidad emocional. En cambio, una postura erguida, con hombros relajados y torso natural, transmite confianza auténtica y coherencia interna. El capítulo subraya que mejorar la postura no solo cambia cómo nos perciben los demás, sino también cómo nos percibimos nosotros mismos. Una postura firme y equilibrada puede aumentar nuestra seguridad y mejorar nuestras interacciones sociales. Capítulo 6. Piernas y pies. Los pies son la raíz del cuerpo. Al estar en contacto con el suelo, nos muestran qué dirección quiere tomar realmente una persona. El movimiento constante de los pies refleja ansiedad o impaciencia. Cuando los pies se levantan del suelo o se mantienen en el aire, indica falta de arraigo y tendencia a la distracción mental. Las puntas hacia adentro reflejan miedo o inseguridad. Cuando los pies apuntan hacia otra persona, generalmente hay interés, ya sea emocional, intelectual o romántico. Si apuntan hacia la salida, es una clara señal de que la persona desea irse. Pararse con las piernas separadas y firmes transmite seguridad, mientras que cruzarlas sentado o de pie refleja una actitud defensiva. Sentarse con un tobillo sobre la rodilla muestra superioridad y dominio. Los pies, por su dificultad de control consciente, son considerados uno de los indicadores más fiables de la verdadera intención de una persona. Capítulo 7. El tono de voz y el cuerpo. La voz también forma parte del lenguaje corporal. Su tono, ritmo y volumen reflejan emociones internas. Una voz rápida y atropellada muestra nerviosismo o ansiedad. Una voz demasiado débil puede indicar tristeza o inseguridad. Una voz cálida, clara y pausada transmite empatía, calma y confianza. El libro advierte que una voz fuerte y segura no siempre es positiva. Cuando resulta intrusiva, puede ser usada para manipular al interlocutor. Los cambios bruscos en el tono o en el volumen, por su parte, revelan conflictos emocionales internos. La coherencia entre voz, mirada y gestos es la que genera confianza. Cuando la voz acompaña de manera natural al lenguaje corporal, la comunicación resulta auténtica y convincente. Capítulo 8. Cómo leer a tu primera persona. Este capítulo integra todas las enseñanzas anteriores. La autora insiste en que no se puede interpretar un gesto aislado.
el verdadero mensaje surge de la combinación de señales. Por ejemplo, una persona con mirada perdida, labios apretados, brazos cruzados y postura encorvada transmite defensa emocional y dolor interno. En cambio, unos ojos brillantes, una sonrisa auténtica, brazos abiertos y pies firmes reflejan alegría, confianza y apertura. El libro propone ejercicios prácticos para entrenar la observación. Uno de ellos consiste en imitar sutilmente la postura del otro para generar empatía inconsciente, una técnica tomada de la programación neurolingüística. Capítulos adicionales. Además de los 8 capítulos principales, el libro incluye material extra. El primero habla sobre cómo causar una buena primera impresión. La autora recuerda que en solo 15 segundos las personas forman una opinión sobre nosotros. Por eso, la postura, la mirada y un apretón de mano seguro son fundamentales para transmitir confianza desde el inicio. Otro capítulo aborda el lenguaje corporal femenino, explicando que las mujeres expresan con claridad interés o rechazo a través de sus movimientos. Observar la dirección de sus piernas, el espacio que permiten o cómo utilizan los brazos ayuda a comprender sus intenciones. Finalmente, se presentan 5 pistas para detectar mentiras. Estas incluyen observar la tensión muscular, escuchar cambios en la voz, identificar incoherencias en el relato, analizar la cualidad de la mirada y, sobre todo, confiar en la propia intuición. Conclusión y reflexión final. El libro concluye con una idea central. El cuerpo no miente. Cada gesto, cada mirada, cada postura transmite información valiosa sobre lo que sentimos y pensamos. Aprender a leer ese lenguaje silencioso nos da una herramienta poderosa para comprender mejor a los demás y para conocernos a nosotros mismos. Camila Díaz invita a sus lectores a practicar, a observar y a tomar nota de los patrones que se repiten. Con el tiempo, esta habilidad se convierte en un recurso natural que mejora nuestras relaciones, nos protege de engaños y nos ayuda a proyectar la mejor versión de nosotros mismos. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro La Biblia del lenguaje corporal de Judy James. El lenguaje corporal es una de las formas de comunicación más poderosas y, al mismo tiempo, más ignoradas en nuestra vida diaria. Aunque solemos pensar que las palabras son lo más importante, lo cierto es que los gestos, las posturas y las expresiones dicen mucho más de lo que imaginamos. En su libro La Biblia del lenguaje corporal, la experta Judy James nos ofrece una guía práctica para entender esas señales no verbales, aprender a interpretarlas y utilizarlas a nuestro favor en distintos ámbitos. Desde la vida personal y las relaciones de pareja, hasta el mundo laboral y las entrevistas de trabajo. A través de ejemplos claros y consejos aplicables, la autora nos muestra cómo el cuerpo habla por nosotros y cómo podemos lograr que ese lenguaje sea nuestro mejor aliado. Introducción. El lenguaje corporal constituye el sistema de comunicación más poderoso y revelador que tenemos los seres humanos. Aunque solemos dar más importancia a las palabras, en realidad representan apenas una pequeña parte del mensaje total. Según la autora Judy James, en una conversación cara a cara las palabras representan solo un 7% del impacto, el tono de voz un 38% y los gestos y posturas cerca del 55%. Es decir, lo que más recordamos y lo que más influye en nuestra percepción no son las palabras, sino lo que el cuerpo comunica de manera inconsciente. Este libro tiene como propósito ayudarnos a comprender ese mundo no verbal, tanto para mejorar nuestra propia comunicación como para interpretar mejor la de los demás. A lo largo de sus capítulos, se analizan las raíces evolutivas de muchos gestos, las formas prácticas de usarlos en la vida diaria y la importancia de aplicarlos en contextos como las relaciones personales o el trabajo. Primera parte. Introducción al lenguaje corporal. Capítulo 1. ¿Cómo se hace? La autora comienza explicando la idea de la congruencia. La comunicación es efectiva cuando lo que decimos, nuestro tono y nuestros gestos coinciden. Cuando hay incongruencia, es decir, cuando las palabras dicen una cosa pero el cuerpo transmite otra, el interlocutor creerá a los gestos antes que a las palabras. Ejemplo. Una persona puede decir me alegra mucho estar aquí, pero si lo hace con los brazos cruzados, la mirada baja y un tono apagado, lo que se percibe es lo contrario, desinterés o incomodidad. El capítulo enseña a evitar 3 errores frecuentes. La incongruencia,
que genera desconfianza. El exceso de congruencia, cuando se exageran los gestos y se perciben como falsos. El enmascaramiento, cuando intentamos ocultar emociones, pero manos y pies nos delatan con pequeños movimientos nerviosos. Judy James propone ejercicios prácticos. Controlar la respiración, practicar frente al espejo, relajar los músculos antes de hablar, creer en lo que se dice y evitar gestos ensayados o imitados de otras personas. Capítulo 2. Ya un mono al hombre. Este capítulo conecta el lenguaje corporal con nuestras raíces evolutivas. Muchos de nuestros gestos provienen de los simios y tienen significados relacionados con la supervivencia, la jerarquía y la reproducción. La autora identifica varias categorías de gestos heredados. Señales de activación agresiva, respiración agitada, puños cerrados, mandíbula tensa. Surgen cuando sentimos amenaza o rabia. Combate ritual. Sacar pecho, caminar con zancadas, señalar con el dedo, alzar la voz. Es un modo de intimidación sin llegar a la violencia. Desplazamiento. Morderse las uñas, rascarse, mascar chicle, acciones que canalizan la frustración cuando no se puede pelear. Distracción. Coquetear, sonreír o mostrarse simpático para desviar la atención de un conflicto. El capítulo también analiza cómo desde bebés aprendemos a manipular con gestos. Sonreímos para generar simpatía, lloramos para conseguir atención, hacemos pucheros para obtener lo que queremos. Ese niño interior sigue presente en la edad adulta. Por ejemplo, cuando alguien frunce el labio inferior como un niño ofendido o cuando buscamos consuelo en gestos repetitivos como mordisquear un bolígrafo en medio de una reunión. Segunda parte. Lenguaje corporal en la práctica. Capítulo 3. Consiga que el lenguaje corporal juegue a su favor. La primera impresión se forma en apenas un parpadeo. Cuando entramos en un lugar, las personas nos evalúan de inmediato. Deciden si transmitimos confianza, simpatía, amenaza o indiferencia. Por eso es fundamental cuidar cada detalle. La forma de caminar, la sonrisa, la postura, la mirada, la ropa e incluso el olor corporal. Un ejemplo claro es la entrevista de trabajo. Una persona que entra con pasos firmes, postura erguida y sonrisa proyecta seguridad. En cambio, alguien que llega cabizbajo y arrastrando los pies genera desconfianza instantánea. Capítulo 4. La postura. La postura es la base del lenguaje corporal. Estar erguido con los hombros hacia atrás y la cabeza en alto transmite seguridad y autoridad. En cambio, una postura encorvada o retraída refleja inseguridad. Incluso al sentarnos, la manera en que ocupamos el espacio comunica mucho. Expandirse muestra confianza, mientras que encogerse o cruzar excesivamente los brazos y piernas indica nerviosismo o defensa. Capítulos 5 y 6. Cómo gesticular y gesticulación para principiantes. Los gestos deben complementar el discurso. Una persona que mueve demasiado las manos puede parecer nerviosa, pero alguien que nunca las mueve puede resultar frío o distante. Lo ideal es usar gestos dentro de un rango natural, aproximadamente entre los hombros y la cintura, sin exagerar. También se analizan los llamados adaptadores. Pequeños movimientos automáticos que delatan ansiedad, como tocarse el cabello, jugar con un bolígrafo, tamborilear los dedos o ajustar las gafas innecesariamente. Reconocerlos es el primer paso para reemplazarlos por gestos más abiertos y seguros. Capítulo 7. Expresiones faciales. El rostro revela nuestras emociones de manera casi inmediata. Una sonrisa auténtica involucra los músculos de los ojos y transmite calidez. Una sonrisa forzada se nota rígida y puede generar desconfianza. Además, las microexpresiones, que duran apenas una fracción de segundo, delatan emociones internas, un ceño fruncido, un labio apretado, una ceja arqueada. Incluso cuando intentamos ocultar lo que sentimos, el rostro suele traicionarnos. Capítulo 8. El contacto físico. El contacto físico cumple una función social muy importante. El apretón de manos, por ejemplo, puede ser interpretado como símbolo de poder, igualdad o sumisión. Uno firme, acompañado de contacto visual, transmite confianza. Uno flojo refleja inseguridad,
y uno demasiado fuerte puede ser percibido como agresivo. También se abordan los abrazos, palmadas en la espalda y otros gestos de contacto, que pueden fortalecer vínculos si se usan adecuadamente, pero generar incomodidad si no se respetan las normas culturales y personales. Tercera parte. Utilizar el lenguaje corporal en el mundo real. Capítulo 9. Citas y parejas. En las relaciones amorosas, el lenguaje corporal suele hablar antes que las palabras. Inclinarnos hacia la persona que nos atrae, mantener un contacto visual prolongado o imitar sus gestos son señales de interés. Por el contrario, girar el cuerpo en dirección contraria, cruzar los brazos o apartar la mirada son señales de rechazo. Aprender a identificar estas señales ayuda a evitar malentendidos y a reconocer la reciprocidad en el coqueteo. Capítulo 10. Amigos y familiares. El lenguaje corporal también influye en las relaciones cercanas. Un gesto de escucha activa, como asentir mientras alguien habla o mantener los brazos abiertos, fortalece los lazos. En cambio, cruzar los brazos, mirar el teléfono o mostrar impaciencia con el cuerpo puede transmitir distancia y deteriorar la comunicación con nuestros seres queridos. Cuarta parte. Lenguaje corporal y trabajo. Capítulo 11. Consiga que lo contraten. En las entrevistas de trabajo, la comunicación no verbal puede ser tan decisiva como la experiencia o los estudios. Desde cómo entramos en la sala hasta cómo nos sentamos y estrechamos la mano, todo comunica. La autora aconseja ensayar previamente frente al espejo o grabarse en video para detectar tics nerviosos y corregirlos. Una sonrisa genuina, contacto visual equilibrado y postura firme marcan la diferencia entre un candidato inseguro y uno confiable. Capítulo 12. Lenguaje corporal en el lugar de trabajo. En la oficina, los gestos reflejan jerarquías y poder. Un jefe que ocupa mucho espacio y mantiene la calma transmite autoridad. Un empleado que evita el contacto visual o mantiene una postura encogida refleja inseguridad. La forma de sentarse en una reunión, la dirección de la mirada o los gestos de apertura o cierre determinan cómo somos percibidos en un equipo. Capítulo 13. Situaciones decisivas. Cuando enfrentamos una presentación en público, una negociación o una reunión importante, el estrés puede delatarnos con movimientos nerviosos, tics o cambios en la voz. Judy James recomienda controlar la respiración, hacer pausas estratégicas y preparar posturas de calma para transmitir autoridad. El objetivo es que el cuerpo proyecte seguridad incluso bajo presión. Capítulo 14. Leer a los demás en el lugar de trabajo. El libro concluye enseñando a observar el lenguaje corporal ajeno. Analizar posturas, expresiones y microgestos permite anticipar emociones y ajustar nuestro comportamiento. Si un colega cruza los brazos y evita la mirada, probablemente está a la defensiva. Si alguien se inclina hacia adelante y mantiene el contacto visual, seguramente muestra interés. Reconocer estas señales nos permite comunicarnos de manera más estratégica y empática. Conclusión y reflexión final. La Biblia del lenguaje corporal demuestra que el cuerpo no miente. Aunque intentemos ocultar emociones o disfrazar intenciones, los gestos, posturas y microexpresiones revelan lo que realmente sentimos. La clave no está en interpretar un gesto aislado, sino en leer un conjunto de señales dentro de su contexto. La obra nos invita a mejorar nuestra propia congruencia, a usar el cuerpo como aliado en la comunicación y a prestar más atención a las señales de los demás. De este modo, podemos construir relaciones más auténticas, aumentar nuestra influencia en el entorno social y profesional y comprender mejor a quienes nos rodean. En definitiva, el lenguaje corporal es un recurso que todos poseemos, pero que pocos dominamos. Aprender a manejarlo no solo mejora la forma en que nos perciben, sino también la forma en que nos relacionamos con el mundo. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Domina tu lenguaje corporal de Rosanna Gangemi. El libro Domina tu lenguaje corporal de Rosanna Gangemi es una guía práctica que revela cómo los gestos, las posturas, las miradas y hasta las pequeñas expresiones faciales influyen en la manera en que los demás nos perciben. Más allá de las palabras, el cuerpo se convierte en un poderoso instrumento de comunicación que puede reforzar o contradecir nuestro mensaje. A lo largo de sus capítulos,
La autora explica de forma clara cómo aprender a controlar y aprovechar este idioma silencioso para transmitir seguridad, generar confianza, persuadir en contextos profesionales y comprender mejor las emociones de quienes nos rodean. Introducción. El cuerpo humano nunca guarda silencio. Aunque no pronuncies una palabra, tu postura, tu mirada, la forma en que colocas los brazos o el movimiento de tus pies están enviando mensajes. En muchas ocasiones esos mensajes son más poderosos que lo que dices con la voz. En este libro, Gosdeana Gangami nos invita a comprender, descifrar y dominar este idioma silencioso, el lenguaje corporal. El objetivo es aprender a utilizarlo para transmitir confianza, seguridad y empatía, además de adquirir la habilidad de interpretar las señales de los demás. El autor parte de una idea sencilla. La comunicación no se limita a las palabras. En una entrevista laboral, en una reunión de negocios o incluso en una conversación cotidiana, nuestro cuerpo puede reforzar lo que decimos o, por el contrario, contradecirlo. Saber controlar esta dimensión de la comunicación puede convertirse en un recurso decisivo para alcanzar nuestras metas. El lenguaje corporal como aliado. En el primer capítulo se plantea la importancia de comprender que el cuerpo forma parte de la comunicación. El gran reto es lograr coherencia. Que lo que decimos con palabras y lo que transmitimos con gestos estén alineados. Muchas veces ocurre lo contrario. Podemos preparar un discurso perfecto y, sin embargo, cuando llega el momento, el cuerpo nos delata. Nos encogemos en la silla, cruzamos los brazos o evitamos la mirada de nuestro interlocutor. El mensaje que recibe la otra persona es inseguridad, nerviosismo o desinterés. El libro nos recuerda que esta incoherencia puede marcar la diferencia entre obtener un empleo o ser rechazado, entre convencer a un cliente o perder la venta, entre generar confianza o sembrar desconfianza. Por eso dominar el lenguaje corporal se convierte en una herramienta valiosa tanto en lo profesional como en lo personal. Las 3 V de la comunicación. En el segundo capítulo, Gangemi explica el principio fundamental de la comunicación. Es imposible no comunicar. Incluso el silencio y la quietud transmiten un mensaje. Aquí se introduce el modelo de Albert Moebian, que habla de las 3 V de la comunicación. El 55% corresponde a lo visual, es decir, a lo que se percibe en gestos, posturas y expresiones. El 38% se relaciona con lo vocal. El tono, el ritmo, las pausas, la forma en que modulamos la voz. Y tan solo un 7% depende de lo verbal, del contenido literal de las palabras. Esto significa que, aunque las palabras sean importantes, la mayor parte de lo que comunicamos depende de cómo lo decimos y de lo que nuestro cuerpo acompaña o contradice. El ejemplo más claro es cuando alguien afirma estar de acuerdo mientras cruza los brazos y desvía la mirada. En ese caso, el mensaje que se percibe es mucho más negativo que el contenido verbal. Descifrar las señales corporales. En el tercer capítulo se realiza un recorrido de arriba a abajo por el cuerpo humano para entender lo que cada parte transmite. La cabeza, por ejemplo, cuando se inclina ligeramente hacia un lado muestra atención y simpatía. En cambio, mantenerla baja indica sumisión o derrota, mientras que sostenerla demasiado erguida puede parecer arrogancia. La sonrisa sincera se distingue de la falsa porque permanece un instante más después de que la emoción haya desaparecido y porque involucra a los ojos además de la boca. La mirada revela aún más. Dirigirla hacia arriba a la izquierda suele indicar recuerdo, mientras que hacia abajo a la izquierda denota diálogo interno. Las pupilas dilatadas expresan interés, atracción o entusiasmo, mientras que contraídas revelan miedo o desconfianza. El tronco y los hombros son otro indicador poderoso. Hombros rectos y relajados transmiten confianza, mientras que encogidos muestran inseguridad o abatimiento. Orientar el tronco hacia el interlocutor expresa interés y cercanía. Los brazos y las manos también son muy reveladores. Brazos abiertos o a los lados significan receptividad, brazos cruzados, defensa. Gesticular con las palmas hacia arriba muestra apertura y sinceridad. El apretón de manos merece un apartado especial. Debe ser firme, breve y seco. Una mano floja transmite debilidad y una mano excesivamente fuerte se percibe como agresiva. Las piernas y los pies, aunque parezcan secundarios, también comunican. Cruzar piernas puede ser comodidad,
pero combinado con brazos cruzados indica cerrazón. Mover el pie constantemente o golpear el suelo transmite ansiedad e impaciencia. En una presentación de pie, es fundamental apoyarse en ambos pies para proyectar estabilidad. Este capítulo demuestra que el cuerpo completo es un sistema de señales. Aprender a leerlas nos permite entender mejor a los demás y proyectar la imagen que deseamos. La proxemia y el manejo del espacio. En el cuarto capítulo se introduce el concepto de proxemia, creado por Edward T. Hall. Este concepto describe cómo las distancias físicas influyen en la comunicación. Existen 4 zonas: la íntima, de menos de medio metro, reservada para pareja, familia y amigos muy cercanos; la personal, de medio metro a 1,20 m, para amigos y colegas de confianza; la social, hasta los 3,5 m, usada con conocidos y contactos formales; y la pública, más allá de esa distancia, típica de conferencias o discursos. Respetar estas distancias es crucial. Invadir la zona íntima de alguien con quien no tenemos suficiente confianza puede generar rechazo, mientras que mantener demasiada distancia en una conversación cercana puede interpretarse como frialdad. Además, cada cultura maneja márgenes distintos. En países latinos y africanos, el contacto cercano es común, mientras que en los nórdicos y germánicos se prefiere mantener más espacio. El cuerpo como idioma cultural. El quinto capítulo advierte que aunque existen gestos universales, cada cultura tiene particularidades. En Suecia, por ejemplo, se valora la sobriedad gestual y mantener cierta distancia física. En Japón, mirar directamente a los ojos puede considerarse irrespetuoso; allí se acostumbra a mirar al cuello. Además, los silencios se interpretan como señales de respeto y reflexión, mientras que en Europa suelen generar incomodidad. Comprender estas diferencias culturales resulta esencial si trabajamos en entornos internacionales. Un gesto bien intencionado en un país puede ser ofensivo en otro. Evitar interpretaciones precipitadas. El sexto capítulo advierte sobre los riesgos de interpretar los gestos de manera rígida. Un mismo gesto puede tener varios significados según el contexto. Los brazos cruzados, por ejemplo, suelen asociarse con defensa, pero si van acompañados de un tronco erguido pueden indicar seguridad o incluso invulnerabilidad. Por eso, la recomendación es siempre observar el conjunto: palabras, tono, contexto, cultura y personalidad del interlocutor. Interpretar un solo gesto de forma aislada puede llevar a conclusiones erróneas. Consejos prácticos para mejorar la comunicación. El séptimo capítulo reúne técnicas y recomendaciones útiles. Entre ellas se encuentra el efecto espejo, que consiste en reflejar de manera sutil la postura de la otra persona para generar empatía. También se insiste en la importancia de la sonrisa natural, en mantener contacto visual franco sin caer en la incomodidad y en cuidar la primera impresión con un apretón de manos correcto. El libro explica que adoptar posturas de poder, como mantener la espalda recta y el pecho abierto, no solo cambia la percepción externa, sino que también transforma nuestro estado interno. Está demostrado que estas posturas reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentan la testosterona, vinculada a la seguridad y el bienestar. Se recomienda además evitar tics nerviosos, objetos en las manos que distraigan, y cuidar la vestimenta para adecuarla al contexto, sin disfrazarse de algo que no se es. La coherencia entre apariencia, palabras y gestos es la clave para transmitir autenticidad. Preguntas frecuentes y casos prácticos. El octavo capítulo responde a inquietudes comunes con ejemplos aplicados. ¿Cómo controlar la ansiedad antes de una entrevista? Preparándose bien, descansando, practicando respiración profunda y transformando la tensión en energía positiva. ¿Cómo eliminar los tics nerviosos? Identificándolos, practicando disciplinas de relajación como yoga, y ensayando frente al espejo o grabándose en video para detectar errores. ¿Cómo tratar a subordinados sin intimidarlos? Evitando posturas dominantes como las manos en la cintura, la mirada evasiva o invadir el espacio personal. ¿Cómo convencer a un cliente? Combinando un buen discurso con postura estable, sonrisa sincera, contacto visual y gestos medidos. ¿Cómo hacer presentaciones efectivas? Manteniendo dinamismo, ocupando el espacio disponible, variando los gestos y mirando a toda la audiencia. ¿Cómo detectar engaños? Observando incoherencias entre palabras y gestos, excesiva teatralidad o intentos de cubrir el rostro.
Ejercicios prácticos. El 9º capítulo propone 3 ejercicios de entrenamiento. El primero consiste en caminar con la cabeza erguida y la mirada al horizonte, lo que proyecta seguridad y ayuda a conectar con los demás. El segundo es el ejercicio del observador, que invita a mirar a personas en silencio, ya sea en un transporte público o en un programa de televisión sin sonido, e interpretar su estado emocional solo con los gestos. Luego se hace la prueba contraria, escuchar sin mirar, para comparar. El tercero es descubrir la distancia límite personal. Para ello, se habla con alguien y se deja que se acerque poco a poco hasta sentir incomodidad. De esa manera se comprende mejor el propio espacio íntimo y se aprende a respetar el de los demás. Conclusión y reflexión final. El mensaje final del libro es que dominar el lenguaje corporal no significa manipular ni fingir, sino ser conscientes de lo que transmitimos y lograr coherencia entre lo verbal, lo vocal y lo visual. Cuando controlamos nuestros gestos, no solo mejoramos la impresión que damos a los demás, también fortalecemos nuestra propia seguridad y confianza. El cuerpo habla constantemente. Aprender a escucharlo, entrenarlo y dirigirlo puede transformar nuestra manera de relacionarnos en entrevistas, reuniones, ventas, presentaciones y también en la vida cotidiana. El lenguaje corporal es un idioma silencioso, pero quien lo domina tiene una ventaja invaluable en el camino hacia sus objetivos. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Lenguaje Corporal, la guía definitiva para dominar el arte del comportamiento humano de Gabriel Moreno. El libro Lenguaje Corporal. La guía definitiva para dominar el arte del comportamiento humano de Gabriel Moreno nos invita a descubrir un mundo de comunicación que va mucho más allá de las palabras. A través de sus páginas, el autor revela cómo cada gesto, mirada, postura y movimiento transmite información poderosa sobre nosotros, incluso sin darnos cuenta. Este texto no solo explica la ciencia detrás del lenguaje no verbal, sino que también enseña a interpretarlo y a usarlo de manera consciente para proyectar seguridad, persuadir, establecer mejores conexiones y transformar la forma en que nos relacionamos con los demás en la vida cotidiana. Introducción. El libro comienza con una idea poderosa. Comunicarse no es solo hablar. Muchas veces creemos que si elegimos bien las palabras lograremos transmitir lo que pensamos, pero en realidad, la mayor parte del mensaje que reciben los demás proviene de nuestro cuerpo. Nuestras posturas, gestos, miradas e incluso el tono con el que pronunciamos las palabras, transmiten información que puede reforzar, contradecir o reemplazar lo que decimos. Gabriel Moreno invita al lector a descubrir cómo funciona este lenguaje silencioso. Nos recuerda que todos hemos conocido personas que logran cautivar a los demás apenas entran en una sala, que parecen irradiar seguridad y magnetismo. No siempre son las más inteligentes ni las mejor preparadas, pero dominan algo fundamental. Saben proyectar confianza y leer a los demás a través de su lenguaje corporal. La propuesta del libro es clara. Cualquiera puede aprender estas habilidades y usarlas en su vida diaria para mejorar su comunicación, fortalecer sus relaciones, persuadir y generar mejores resultados en todos los ámbitos. Capítulo 1. ¿Qué dice la ciencia sobre el lenguaje corporal? El lenguaje corporal se define como la comunicación no verbal. Todo lo que ocurre cuando interactuamos sin necesidad de palabras. Incluye gestos, posturas, expresiones faciales, contacto visual, tono de voz, velocidad al hablar, forma de caminar e incluso la ropa que llevamos. Cada detalle comunica algo, y aunque no siempre lo hagamos conscientemente, nuestro cuerpo habla todo el tiempo. La neurociencia explica este fenómeno. El sistema nervioso central y los neurotransmisores controlan nuestras reacciones corporales. Si sentimos ansiedad, por ejemplo al hablar en público, nuestro cerebro libera sustancias que preparan al cuerpo para huir o luchar, aunque la situación no sea una amenaza real. El corazón late más rápido, la respiración se acelera y los músculos se tensan. Aunque no podemos impedir que estas reacciones se activen, sí podemos entrenarnos para manejar cómo se reflejan externamente. Si aprendemos a controlar nuestra postura, nuestra mirada y nuestros gestos, no solo cambia la manera en que los demás nos perciben, también cambia la forma en que nos sentimos nosotros mismos. Moreno analiza las zonas del cuerpo más expresivas. La cabeza y el rostro, donde se concentran las expresiones más visibles, como la sonrisa,
el fruncir de cejas o las microexpresiones que revelan emociones en fracciones de segundo. La mirada juega un papel fundamental. Demasiado contacto visual puede intimidar, demasiado poco puede transmitir desinterés o inseguridad. Las manos y los brazos, que acompañan el discurso. Unos brazos cruzados pueden sugerir defensa, pero también comodidad según el contexto. Las manos abiertas generan confianza, mientras que los movimientos nerviosos revelan tensión. Las piernas y los pies, que muchas veces delatan lo que realmente sentimos. Un pie que apunta hacia la salida puede indicar deseo de terminar una conversación, mientras que mover las piernas sin parar refleja nerviosismo. Capítulo 2. ¿Cómo se comunican nuestros cuerpos? En este capítulo, el autor explica que comunicarse no siempre es sencillo porque existen múltiples barreras. Hay barreras físicas, como la distancia o la falta de contacto visual en llamadas telefónicas. Hay barreras emocionales, como el miedo, la ansiedad o la desconfianza. También hay barreras culturales o idiomáticas. Un mismo gesto puede significar cosas distintas en diferentes culturas. El lenguaje corporal es una herramienta para superar esas dificultades, porque transmite mensajes de forma más directa y universal. Moreno clasifica la comunicación no verbal en distintos tipos. Expresiones faciales, reconocibles en todas las culturas. Alegría, tristeza, sorpresa o enfado son universales. Gestos, que refuerzan o sustituyen las palabras. Un saludo con la mano puede reemplazar un hola. Postura, que comunica apertura o defensa. Estar erguido y con los hombros hacia atrás refleja seguridad. Distancia personal o proxémica, que marca intimidad, respeto o rechazo. Paralingüística, es decir, cómo decimos las cosas. Tono, volumen, pausas. Una misma frase puede sonar amable o agresiva dependiendo de la entonación. Tacto, que comunica cercanía, cariño o poder. Apariencia, que aunque no queramos, influye en cómo nos perciben en los primeros segundos. Además, identifica 5 funciones esenciales del lenguaje no verbal. Reforzar lo dicho, acentuarlo, contradecirlo, sustituir palabras y regular la interacción. Un ejemplo de regulación es cuando levantamos una mano para indicar que queremos hablar. Capítulo 3. Descifrar el código del lenguaje corporal. Aquí el libro se convierte en una guía práctica para leer a los demás. Moreno recomienda observar si una persona está relajada o tensa, cómo sonríe, si se inclina hacia adelante o hacia atrás, si mueve demasiado las manos o los pies, y cómo maneja la mirada. Cada señal dice algo, pero no puede interpretarse de manera aislada. El contexto es fundamental. Un recorrido de la cabeza a los pies nos enseña a interpretar señales. Ojos y expresiones faciales. Las cejas levantadas suelen indicar interés, los labios fruncidos sugieren desacuerdo, la nariz arrugada refleja desagrado. Cabeza y cuello. Inclinar la cabeza puede mostrar empatía e interés, mientras que mantener la barbilla alta proyecta orgullo o seguridad. Manos y brazos. El gesto de campanario, con las yemas de los dedos tocándose, comunica confianza. En cambio, entrelazar los dedos con fuerza revela tensión. Apretón de manos. Es un momento decisivo en la primera impresión. Un apretón demasiado fuerte puede parecer agresivo, demasiado débil, inseguro. El equilibrio transmite cordialidad. Postura general. Una persona encorvada proyecta inseguridad, alguien erguido refleja confianza. Piernas y pies. Su dirección revela interés o deseo de escapar. Un pie apuntando hacia la salida suele indicar que alguien quiere terminar la interacción. Vestimenta y apariencia. No lo es todo, pero refuerza o debilita el mensaje. Una persona bien arreglada transmite cuidado y confianza. Capítulo 4. Ganar con el lenguaje corporal. La confianza es una de las claves del éxito en la vida personal y profesional. Quienes proyectan seguridad suelen ser escuchados y respetados, y logran mayor influencia. La buena noticia es que esta confianza puede entrenarse y proyectarse incluso antes de sentirla plenamente. El autor da 6 consejos para transmitir confianza con el cuerpo.
Mantener contacto visual equilibrado, evitando tanto la evasión como la intimidación. Levantar la cabeza y la barbilla, mostrando atención y seguridad. Adoptar una postura erguida, con hombros hacia atrás y pies firmes. Evitar esconder las manos. Lo ideal es mantenerlas visibles y usarlas para reforzar lo que decimos. Practicar la escucha activa, mostrando interés genuino en el interlocutor. Usar el gesto del campanario con los dedos para proyectar calma y control. El principio que subyace es simple. La forma en que decimos algo puede ser tan o más importante que las palabras mismas. Un mensaje inseguro puede ganar fuerza si se comunica con un lenguaje corporal convincente. Capítulo 5. Establecer conexiones más profundas. Más allá de proyectar seguridad, el objetivo es conectar con los demás. La conexión es lo que abre la puerta a la confianza y la influencia. Para lograrlo, la herramienta principal es la escucha activa. Escuchar activamente significa prestar atención completa, sin distracciones, respondiendo con gestos y palabras que demuestran que comprendemos y valoramos lo que la otra persona dice. El autor describe señales corporales que permiten identificar estados emocionales. Una persona confiada mantiene contacto visual, gesticula con naturalidad y tiene movimientos relajados. Una persona defensiva cruza los brazos, baja la mirada y se aleja físicamente. Una persona nerviosa evita la mirada, cierra los puños o mueve los pies con inseguridad. Una persona pensativa se toca la barbilla, inclina la cabeza o desvía la mirada hacia arriba. Una persona aburrida muestra ojos vidriosos, postura caída y juguetea con objetos. El capítulo también desmonta mitos. No es cierto que mirar hacia arriba indique mentira, tampoco que tocarse la nariz sea señal inequívoca de engaño. Gesticular mucho no es sinónimo de exageración, al contrario, puede hacer más clara la comunicación. Incluso la famosa postura de poder tiene efectos más psicológicos que fisiológicos. Capítulo 6. Prácticas cotidianas del lenguaje corporal. El libro cierra con ejercicios prácticos. Moreno recomienda grabarse en video para analizar la postura y los gestos propios, practicar sonreír y saludar al entrar en cualquier lugar, y decidir conscientemente qué emoción queremos transmitir en situaciones de nerviosismo, como una entrevista o una primera cita. También aconseja no obsesionarse con microgestos aislados, sino fijarse en la imagen general. Leer el lenguaje corporal es un arte que se perfecciona con la práctica diaria. Otro consejo útil es aprender a relajarse en conversaciones difíciles, porque la calma propia tiende a contagiarse al interlocutor, facilitando el diálogo. La idea final es que cuanto más practiquemos la observación y el control de nuestro cuerpo, más naturales se volverán estas habilidades y mejores serán los resultados en nuestras interacciones. Conclusión y reflexión final. Gabriel Moreno concluye recordando que incluso en silencio estamos comunicando. Una mirada, un gesto, la dirección de nuestros pies o la forma en que nos sentamos transmiten mensajes que los demás perciben, consciente o inconscientemente. Dominar el lenguaje corporal no significa manipular, sino aprender a ser más claros, más empáticos y más persuasivos. Es una herramienta que puede transformar la vida profesional, mejorar las relaciones personales y reforzar la seguridad en uno mismo. El cuerpo habla todo el tiempo. La pregunta es si vamos a dejar que lo haga de forma inconsciente, o si vamos a aprender a usarlo de manera consciente para abrir puertas y generar oportunidades. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Comunicación Persuasiva, 3 libros en uno de Hayden J. Power. Este libro, Comunicación Persuasiva, 3 libros en uno de Hayden J. Power, es una guía completa sobre el arte de influir en las personas y comprender mejor la manera en que nos comunicamos. A lo largo de sus páginas, el autor combina 3 enfoques clave. La persuasión, entendida como la capacidad de convencer de manera ética y positiva. La manipulación mental, que muestra el lado oscuro de la influencia y cómo protegerse de ella. Y el lenguaje corporal, que revela los mensajes ocultos que transmitimos con gestos, posturas y expresiones. En conjunto, la obra se convierte en una herramienta práctica y profunda para quienes desean mejorar sus relaciones personales, profesionales y sociales, aprendiendo a persuadir, a defenderse y a interpretar lo que los demás realmente comunican más allá de las palabras. Introducción.
Este libro combina 3 obras que exploran distintos aspectos de la comunicación: la persuasión, la manipulación mental y el lenguaje corporal. En conjunto, ofrecen una guía práctica y teórica para entender cómo influyen las palabras, los gestos y las técnicas psicológicas en nuestras relaciones personales, profesionales y sociales. El objetivo es enseñar al lector a reconocer las diferentes formas de comunicación, a persuadir con ética y claridad, a identificar intentos de manipulación y a comprender las señales no verbales. El resultado es un manual que busca dotar al lector de herramientas para dominar cualquier conversación y protegerse de influencias negativas. Primer libro. Claves efectivas para la persuasión. Capítulo 1. Los tipos de comunicación. La comunicación puede adoptar varias formas: explicación, convencimiento, persuasión y manipulación. Explicar significa transmitir información de manera directa, como cuando un profesor enseña una lección. Convencer implica añadir razones lógicas y argumentos. Un abogado que presenta pruebas en un juicio es un buen ejemplo. Persuadir va más allá de la lógica, combina emociones, lenguaje no verbal y conexión personal. Un orador inspirador no solo aporta datos, sino que logra que la audiencia sienta y actúe. Manipular, en cambio, busca beneficio propio a través de métodos ocultos o engañosos. La diferencia esencial entre persuasión y manipulación radica en la intención, la transparencia y los beneficios. Mientras la persuasión busca generar un cambio positivo y mutuo, la manipulación persigue únicamente el interés del manipulador. Capítulo 2. La persuasión según Aristóteles. Aristóteles estableció los 4 pilares de la persuasión. Ethos, la credibilidad del orador. Sin confianza, ningún mensaje es recibido. Logos, los argumentos lógicos y verificables que apelan a la razón. Pathos, las emociones, que tocan la sensibilidad del interlocutor. Praxis, el llamado a la acción, que convierte las ideas en resultados concretos. Un discurso persuasivo combina estos elementos. Por ejemplo, una campaña publicitaria sobre la importancia de beber agua puede empezar destacando su necesidad vital. Ethos, ofrecer datos científicos. Logos, apelar al miedo a la enfermedad o al deseo de salud. Pathos, y terminar con una oferta clara de compra. Praxis. Capítulo 3. Autopersuasión y el principio cero. Muchas personas terminan convenciéndose a sí mismas debido a mensajes repetidos o experiencias personales. Esto es autopersuasión, un fenómeno común en la era de las redes sociales. Cuando un usuario ve constantemente anuncios de un producto, es posible que termine creyendo que lo necesita, incluso sin argumentos sólidos. El principio cero establece que debemos aceptar que podemos estar equivocados. Reconocerlo transmite apertura y credibilidad, y facilita que otros acepten nuestros puntos de vista. Capítulo 4. Los 5 secretos de la comunicación persuasiva. Empatía y sinceridad. Ponerse en el lugar del otro y demostrar un interés genuino. Escucha activa. No interrumpir, hacer preguntas y dejar que el otro sienta que es escuchado. Atención y concentración. Captar la atención al inicio y mantenerla con ejemplos, historias y estímulos variados. Lenguaje corporal. Gestos coherentes, contacto visual y posturas abiertas fortalecen la confianza. Estilo de comunicación y palabras. Elegir palabras positivas, evitar términos que generen rechazo y utilizar un tono claro y cálido. Capítulo 5. Principios de la persuasión. El autor expone 11 principios fundamentales que sustentan la persuasión. Reciprocidad. Cuando alguien nos da algo, sentimos la necesidad de devolverlo. Coherencia. Una vez que alguien toma una decisión, tiende a mantenerse fiel a ella. Persistencia. Repetir un mensaje con constancia aumenta su poder. Prueba social. Seguimos lo que hacen los demás, especialmente en situaciones de duda. Autoridad. Confiamos en expertos, figuras reconocidas o instituciones respetadas. Amabilidad. Nos dejamos influir por quienes nos agradan. Valor percibido. No compramos solo un producto, sino lo que creemos que representa. Riesgo percibido. Cuanto menor sea el riesgo, más fácil será la decisión.
Contexto y oportunidad. El momento adecuado es tan importante como el mensaje. Expectativas. Superar lo que el interlocutor espera genera satisfacción. Primacía y actualidad. La primera impresión y el cierre son los momentos más recordados. Capítulo 6. Técnicas de persuasión. El autor describe 21 técnicas específicas, entre las que destacan escasez y urgencia, ofertas limitadas en tiempo o cantidad, recurso a la autoridad, usar figuras respetadas para reforzar un mensaje, precios psicológicos, como vender a 1,99 en lugar de 2. Narración. Contar historias que despierten emoción y empatía. Cumplidos sinceros. Generar conexión y confianza. Preguntas retóricas. Guiar el pensamiento del interlocutor. Anticipación de objeciones. Responder a las dudas antes de que surjan. Brecha de curiosidad. Crear misterio para mantener el interés. Capítulo 7. Trucos psicológicos simples. Entre ellos se incluyen la repetición, el uso de analogías y el llamado primer paso, que consiste en obtener pequeños compromisos que abren la puerta a decisiones más grandes. Segundo libro. Claves efectivas para la manipulación mental. Capítulo 1. Definición y psicología oscura. La manipulación mental es el uso consciente de técnicas de influencia con fines egoístas. El manipulador busca controlar sin transparencia, generando dependencia en la víctima. Capítulo 2. El manipulador perfecto y las víctimas. El manipulador ideal combina frialdad, observación aguda y habilidades sociales. Escoge a sus víctimas entre personas vulnerables, dependientes, con baja autoestima o necesidad de aprobación. Capítulo 3. Técnicas iniciales. Incluyen la calibración, es decir, leer las reacciones de la víctima, y la simetría, que consiste en imitar gestos para crear afinidad. También se habla del fomento de la confianza y de la creación de pequeñas dependencias. Capítulo 4. Estrategias avanzadas. Entre las más conocidas se encuentran bombardeo de amor, donde se exagera la atención y los halagos. Silencio estratégico, que genera incomodidad y presión. Doble vínculo, en el que las opciones aparentan ser diferentes, pero todas favorecen al manipulador. Gaslighting o luz de gas, que busca que la víctima dude de su percepción de la realidad. Obligaciones financieras, que generan deudas psicológicas y dependencia. Capítulo 5. Manipulación continua. Cuando estas técnicas se aplican de manera prolongada, crean un estado permanente de control. Esto ocurre en relaciones abusivas, en ciertos entornos laborales y en dinámicas de poder tóxicas. Capítulo 6. ¿Cómo defenderse? El autor ofrece pautas de autodefensa. Reconocer los patrones de manipulación. Confiar en la intuición y no justificar conductas dañinas. Establecer límites claros. Buscar apoyo externo en situaciones graves. Tercer libro. Lenguaje corporal revelado. Capítulo 1. Importancia del lenguaje no verbal. Según el autor, más de la mitad de la comunicación humana se transmite a través de gestos, posturas y expresiones. El lenguaje corporal suele ser más sincero que las palabras, porque muchas veces se expresa de forma inconsciente. Capítulo 2. Gestos básicos. Brazos y piernas cruzados indican defensa. Una sonrisa genuina refleja apertura. El contacto visual puede mostrar interés o dominio, dependiendo de la intensidad. Una postura erguida transmite confianza. Capítulo 3. Microexpresiones. Las cejas, las pupilas, los labios y la mandíbula revelan emociones fugaces. Detectar estas microseñales permite anticipar lo que una persona realmente siente, incluso si lo oculta con palabras. Capítulo 4. Gestos reveladores. El autor analiza señales comunes de tensión, aburrimiento, expectativa o nerviosismo. Ejemplos. Los tobillos cruzados suelen indicar inseguridad, los movimientos repetitivos denotan ansiedad, y las manos abiertas expresan sinceridad.
Capítulo 5. Contexto y coherencia. Un gesto aislado no tiene valor interpretativo. Lo importante es observar patrones y su congruencia con las palabras y la situación. Por ejemplo, alguien que afirma estar tranquilo pero juega nerviosamente con sus manos probablemente esté ocultando tensión. Conclusión y reflexión final. El libro enseña que la comunicación es un campo complejo y poderoso. La persuasión, usada de forma ética, puede inspirar, motivar y generar confianza. La manipulación, en cambio, revela el lado oscuro de la influencia y advierte sobre la necesidad de estar alertas. Finalmente, el lenguaje corporal nos recuerda que no solo hablamos con palabras, sino también con gestos que muchas veces dicen más que cualquier discurso. La reflexión final es clara. Dominar la comunicación es dominar el arte de las relaciones humanas. Y como todo poder, debe ejercerse con responsabilidad. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Manipulación y Lenguaje Corporal de Max Krohn. El libro Manipulación y Lenguaje Corporal de Max Krohn es una guía práctica que revela cómo, en la vida cotidiana, todos estamos rodeados de intentos de influencia, desde la publicidad y la política hasta nuestras relaciones personales. El autor explica, con un lenguaje claro y ejemplos concretos, cómo reconocer las técnicas más comunes de manipulación, cómo defendernos de ellas y, al mismo tiempo, cómo usar el poder del lenguaje corporal para comunicar seguridad, detectar mentiras y proyectar confianza. Es una obra que no solo nos advierte sobre los peligros de ser manipulados, sino que también nos brinda herramientas para ser más conscientes y autónomos en nuestras decisiones. Introducción. El libro Manipulación y Lenguaje Corporal de Max Krohn nos introduce en un tema tan antiguo como la propia humanidad. La influencia que ejercemos unos sobre otros. Desde el nacimiento hasta la adultez, todos manipulamos y somos manipulados, a veces de manera inocente, otras con fines más oscuros. La obra busca enseñar a reconocer las técnicas más comunes de manipulación, a defenderse de ellas y también a usar conscientemente el lenguaje corporal para ganar seguridad, transmitir confianza y comunicarse mejor. Capítulo 1. La manipulación como parte de la vida. El autor comienza con una afirmación sorprendente. Todo ser humano es un manipulador. No en algunos momentos, sino siempre. Un bebé que llora para que lo alimenten está manipulando a sus padres. Estos, a su vez, manipulan a sus hijos con castigos y recompensas. En las relaciones amorosas también hay manipulación. Se entrega cariño para premiar o se retira para castigar. Krohn señala que incluso en la vida diaria, en el trabajo, con amigos o en la familia, todos ejercemos manipulación. No siempre de manera consciente, pero sí con una motivación. Aumentar nuestras propias posibilidades. El problema surge cuando alguien domina esta habilidad hasta el punto de esconder sus intenciones y obtener beneficios a costa de los demás. Capítulo 2. ¿Qué es la manipulación? El término proviene del latín manus, mano, y plere, llenar. Manipular es influir de forma oculta en la conducta o pensamiento de otra persona. Se utiliza en psicología, sociología y política porque permite disfrazar intenciones y dirigir a los demás sin que lo noten. El autor explica que la manipulación no siempre implica un trastorno, pero cuando se combina con narcisismo o psicopatía puede volverse dañina. Un ejemplo claro es la propaganda política. Discursos que apelan a la emoción para convencer. En la historia, el Tercer Reich logró manipular a un pueblo entero con palabras, gestos y símbolos. Hoy, los medios de comunicación continúan moldeando opiniones, presentando la misma información de manera diferente según el interés que persigan. El ser humano busca decidir de forma libre, pero la manipulación interfiere en esa autonomía. La clave está en reconocer cuando somos influidos, para poder defendernos o incluso usar esas técnicas en nuestro beneficio. Capítulo 3. ¿Dónde se encuentra la manipulación? La manipulación está en todas partes, en la familia, en la religión, en el trabajo, en la publicidad, en las redes sociales. Nadie es inmune. Ejemplos abundan. En la educación, cuando los padres apelan a la culpa para dirigir el comportamiento de los hijos. En la religión, donde se usan creencias y rituales para condicionar conductas. En la publicidad,
que explota deseos y miedos. En las redes sociales, que manipulan emociones a través de algoritmos diseñados para mantener la atención. El autor explica que la manipulación suele basarse en la adulación, la provocación, la amenaza o la apelación a la emoción. También menciona que se sirve de lenguaje, de imágenes gráficas y de lenguaje corporal. Un ejemplo típico está en los anuncios de televisión. Si se vende una crema para articulaciones, los protagonistas son personas mayores. Si se vende un coche, se apela a la aventura y la libertad. Cada mensaje está calculado para influir en un público específico. Capítulo 4. Técnicas de manipulación. Max Kohn detalla 10 técnicas principales de manipulación que se usan en la publicidad, la política y la vida cotidiana. Instinto de rebaño. Seguir lo que hace la mayoría. Creemos que millones no pueden equivocarse, aunque la historia demuestra lo contrario. Persistencia o pie en la puerta. Un pequeño favor abre la puerta a compromisos mayores. Truco de autoridad. Creer en alguien por su apariencia de experto. El experimento de Milgram mostró hasta dónde puede llegar la obediencia. Escasez y exclusividad. Frases como solo por hoy o últimas unidades nos empujan a decidir rápido. Truco de amistad. Simpatía y halagos fingidos para ganar confianza. Repetición constante. Mensajes que, al repetirse, se vuelven creíbles. Información selectiva. Mostrar solo la parte conveniente de los hechos. Argumentos asesinos. Frases que cierran debates sin sustento real. Trucos emocionales. Apelar a la culpa, al miedo o a la compasión. Regla de reciprocidad. Sentirnos obligados a devolver un favor. Cada una se ilustra con ejemplos, desde anuncios televisivos hasta tácticas de vendedores y políticos. Capítulo 5. La regla de reciprocidad. Crowne dedica un capítulo entero a esta técnica porque es muy poderosa. Consiste en dar algo primero para generar en la otra persona la obligación de devolver el favor. Sucede con las muestras gratis en los supermercados, con los pequeños obsequios en campañas de donación o con favores en el ámbito laboral. La ciencia ha demostrado que incluso un regalo pequeño aumenta drásticamente la probabilidad de obtener algo a cambio. El autor advierte que esta manipulación explota la culpa y el deseo de equilibrio en las relaciones sociales. La defensa es clara, no todos los regalos tienen una intención oculta, pero debemos cuestionar cuando un obsequio viene acompañado de expectativas. Capítulo 6. Perturbar y reformular. DTR. Este método se considera una de las formas más efectivas y peligrosas de manipulación en ventas. Primero se genera confusión, luego se reformula la oferta como una oportunidad única. Un ejemplo estudiado por investigadores muestra cómo un vendedor ofrecía un paquete de postales por 300 centavos en lugar de decir $3. Esa confusión momentánea descolocaba al cliente. Cuando se añadía la frase "es una ganga", las ventas se duplicaban. El consejo del autor es claro. Si una oferta te confunde, detente y no tomes una decisión inmediata. Capítulo 7. Gaslighting. Manipulación emocional extrema. El gaslighting es una forma de abuso psicológico en la que el manipulador consigue que la víctima dude de su propia percepción de la realidad. A través de mentiras, negaciones y contradicciones, logra que la persona sienta que está equivocada o incluso que se está volviendo loca. Este tipo de manipulación se da en relaciones tóxicas, en familias y en el ámbito laboral. El objetivo es destruir la confianza en uno mismo y generar dependencia del manipulador. El autor subraya que el gaslighting no debe tomarse a la ligera. Puede causar graves daños psicológicos. Capítulo 8. Señales y defensa contra el gaslighting. El libro explica cómo identificar esta manipulación. Algunas frases típicas son: "Eso nunca pasó, estás exagerando, yo nunca dije eso". Con el tiempo, la víctima comienza a dudar de su memoria y de sus emociones. Las defensas son varias. Reconocer las señales, cortar contacto con el manipulador, buscar apoyo en familia y amigos, registrar los hechos en un diario para comprobar la realidad y no desgastarse discutiendo con el abusador, ya que suelen creer en sus propias mentiras.
Capítulo 9. Estrategias contra manipulaciones ocultas. No toda manipulación es evidente. El autor propone 5 estrategias para detectarla. Observar si la conversación es unilateral y busca obtener información de nosotros. Detectar verdades a medias o mentiras disfrazadas. Estar alerta al exceso de encanto y halagos interesados. Reconocer el papel de víctima que algunos utilizan para generar chantaje emocional. Revisar si nuestras decisiones realmente son nuestras o si han sido influenciadas. El objetivo es mantener siempre un sentido crítico y no entregar información o confianza demasiado rápido. Capítulo 10. El poder del lenguaje corporal. Crowne dedica gran parte del libro al lenguaje corporal. Afirma que solo el 7% de la comunicación corresponde a las palabras, mientras que el 93% depende del tono, los gestos, las miradas y las posturas. Esto significa que lo que decimos con el cuerpo es mucho más influyente que lo que pronunciamos. Un orador político, por ejemplo, puede reforzar sus palabras con gestos que transmiten poder. La coherencia entre palabra y cuerpo es esencial para ser creíble. Cuando existe contradicción, el cuerpo delata la mentira. Capítulo 11. Interpretar gestos y posturas. El autor enseña a descifrar señales. Posturas abiertas transmiten seguridad, las cerradas, defensividad. El contacto visual prolongado demuestra interés. Evitar la mirada puede indicar mentira. Los gestos nerviosos, como rascarse la cabeza o jugar con las manos, pueden revelar inseguridad. Una sonrisa relajada transmite confianza, mientras que una sonrisa forzada genera desconfianza. Saber leer estas señales nos permite tanto detectar manipulación como mejorar nuestra propia presencia. Capítulo 12. Posturas de poder. Basándose en estudios de la Universidad de Harvard, el autor explica cómo ciertas posturas físicas influyen en la bioquímica del cuerpo. Adoptar posturas abiertas y firmes aumenta la testosterona y reduce el cortisol, generando mayor confianza y menor estrés. Estas poses pueden usarse antes de entrevistas, negociaciones o discursos. La advertencia es no abusar de ellas para no parecer arrogantes, pero sí utilizarlas estratégicamente para proyectar seguridad. Capítulo 13. Los ojos. Espejo del alma. Finalmente, el autor se detiene en la mirada. Los ojos reflejan emociones profundas. Miedo, alegría, tristeza, mentira. Mirar directamente a los ojos genera confianza, mientras que desviarlos puede mostrar inseguridad. Incluso los estudios han demostrado que la forma y el color de los ojos influyen en cómo percibimos la confiabilidad de una persona. Conclusión y reflexión final. El mensaje central del libro es que la manipulación forma parte de nuestra vida cotidiana. Está en la publicidad, en la política, en las relaciones y hasta en la forma en que nos comunicamos sin palabras. No podemos escapar de ella, pero sí podemos aprender a reconocerla y defendernos. El lenguaje corporal, que constituye la mayor parte de nuestra comunicación, es una herramienta poderosa. Puede manipular, pero también puede ayudarnos a transmitir seguridad y autenticidad. La verdadera libertad consiste en ser conscientes de las técnicas que nos rodean, decidir con autonomía y usar estos conocimientos de manera ética para mejorar nuestras relaciones y nuestra confianza personal. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Lenguaje Corporal, cómo detectar mentiras y engaños de Steve Allen. El libro Lenguaje Corporal. Cómo detectar mentiras y engaños de Steve Allen nos invita a mirar más allá de las palabras y descubrir lo que las personas realmente sienten y piensan a través de sus gestos, expresiones y movimientos. En sus páginas, el autor explica cómo nuestro cuerpo revela verdades ocultas, incluso cuando intentamos disimularlas, y nos enseña a identificar esas señales sutiles que delatan la mentira. Se trata de una guía práctica que combina ciencia, observación y ejemplos cotidianos para ayudarnos a comprender mejor a quienes nos rodean y a detectar incongruencias en su comunicación. Introducción. Steve Allen abre este libro con una promesa clara. El cuerpo humano no sabe mentir. Las palabras pueden prepararse y adornarse, pero los gestos, las expresiones faciales, la postura y el tono de voz siempre dejan escapar señales de lo que realmente sentimos. Su propuesta es que cualquier persona,
con un poco de práctica, puede aprender a interpretar esas señales y utilizarlas para descubrir cuando alguien miente o trata de manipular la verdad. El texto no es un manual para convertirse en detective, sino una guía práctica que cualquiera puede aplicar en la vida diaria. En el trabajo, en una entrevista, en una conversación con amigos o incluso en situaciones familiares. El autor deja claro que aprender a detectar mentiras no siempre será cómodo, porque a veces descubriremos verdades que preferiríamos no saber. Pero insiste en que es un conocimiento útil y poderoso. Capítulo 1. Introducción. Adam explica que todos los días interactuamos con personas en las que depositamos cierto nivel de confianza. Sin embargo, es natural que la gente mienta, a veces para protegerse, para ganar una ventaja, para evitar un conflicto o simplemente para encubrir una falta. Por eso, aprender a identificar las señales de engaño puede marcar la diferencia en nuestras relaciones. El cuerpo genera pequeñas fugas emocionales. Un parpadeo, un movimiento de los labios, un gesto con las manos, o incluso la forma de hablar pueden revelar lo que de verdad ocurre en la mente de alguien. El propósito del libro es enseñarnos a reconocer esas fugas y convertirnos en observadores más atentos. Capítulo 2. El lenguaje corporal. Este capítulo sienta las bases. Más del 90% de la comunicación humana es no verbal. Las palabras son fáciles de manipular, pero el cuerpo refleja de manera automática emociones e intenciones. El lenguaje corporal es universal, la tristeza, la alegría, el miedo o la ira se expresan de manera similar en cualquier cultura. Allen recuerda que en la cultura popular, series como Like Me o The Mentalist popularizaron la idea de leer gestos para detectar mentiras. Aunque en la vida real el proceso es más complejo, la base es la misma. Observar incongruencias entre lo que alguien dice y cómo lo dice. Un concepto central aquí son las microexpresiones. Son gestos que duran menos de un segundo y revelan emociones intensas que la persona intenta ocultar. Nadie puede controlarlas por completo. Por ejemplo, una persona puede sonreír para parecer feliz, pero en una fracción de segundo su rostro muestra tristeza o enojo. El autor recomienda empezar siempre por lo sencillo. Observar a personas cercanas. Cuanto más conozcamos a alguien, más fácil será notar cambios en su comportamiento habitual. Y sobre todo, aconseja no sobreanalizar. A veces el instinto es el mejor guía para detectar incongruencias. Capítulo 3. Estableciendo una línea base. Para detectar una mentira no basta con observar un gesto aislado. Es fundamental establecer una línea base, es decir, conocer cómo se comporta una persona cuando está tranquila y dice la verdad. Adam explica cómo hacerlo paso a paso. Primero, se debe conversar sobre temas neutros y observar su postura, sus gestos, su tono de voz. Luego, hacer preguntas cuya respuesta ya sepamos, como su fecha de nacimiento, para confirmar cómo luce cuando responde con sinceridad. Después, provocar emociones con un cumplido o una observación incómoda y analizar cómo reacciona. Una vez que tenemos esa línea base, cualquier desviación puede ser una señal de advertencia. Allen insiste en que no debemos apresurarnos. Una sola señal no significa nada. Su regla es que hacen falta al menos 3 cambios significativos respecto a la línea base para empezar a sospechar que hay engaño. El autor también advierte que el contexto importa. Una persona nerviosa en una entrevista puede mostrar señales que parecen engaño, pero que en realidad solo reflejan ansiedad. Por eso es importante observar con paciencia y tener en cuenta la situación. Capítulo 4. Expresiones faciales. El rostro es el espejo más directo de las emociones humanas. Aunque la gente intenta controlarlo, siempre hay gestos que se escapan. Paul Ekman, pionero en este campo, identificó 7 expresiones universales. Alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa, disgusto y desprecio. Todas se manifiestan de la misma manera en cualquier cultura, incluso en personas ciegas de nacimiento. Allen describe cada una con detalle. La ira se refleja en cejas fruncidas y labios tensos, la tristeza en párpados caídos y comisuras de los labios hacia abajo, el miedo en ojos muy abiertos y boca entreabierta, la felicidad genuina en una sonrisa que incluye arrugas alrededor de los ojos, algo que una sonrisa falsa no consigue.
El autor también explica expresiones secundarias como la vergüenza, la culpa, la envidia o el alivio. Cada una tiene señales particulares: evitar el contacto visual, cubrirse el rostro, apretar la mandíbula, suspirar profundamente. La clave es observar si la expresión coincide con lo que la persona dice. Una sonrisa acompañada de ojos tensos, por ejemplo, puede ser un disfraz de incomodidad. Capítulo 5. Movimientos de ojos y manos. Los ojos revelan gran parte de lo que sentimos. En la programación neurolingüística se sostiene que mirar hacia un lado indica memoria y hacia otro lado imaginación. Aunque no es un sistema infalible, puede ser útil cuando se combina con otras observaciones. Lo importante es fijarse en el contacto visual. Evitarlo o, por el contrario, mantenerlo de forma excesiva puede ser una forma de ocultar algo. Las manos, por su parte, son una de las fuentes más claras de señales. Son más difíciles de controlar que el rostro y suelen delatar nerviosismo o ansiedad. Entre las señales más frecuentes están tocarse la boca como forma de autocensura, rascarse el cuello o la nariz como gesto de incomodidad, esconder las manos en los bolsillos para ocultar información, frotarlas en señal de anticipación o apretar los puños como muestra de tensión. Cada gesto de las manos añade una pieza al rompecabezas de lo que alguien realmente siente. Capítulo 6. La voz y el cuerpo. Mentir no solo se ve, también se escucha. La voz cambia cuando alguien no dice la verdad. Puede volverse más baja, más alta, más lenta o más vacilante. Allen señala varias señales. Retrasar la respuesta para ganar tiempo, repetir la pregunta antes de contestar, usar frases de énfasis como te lo juro, añadir demasiados detalles para sonar convincente, o cambiar el tono de voz respecto a lo habitual. En cuanto al cuerpo, también se producen reacciones físicas. Respiración irregular, resequedad en la boca, necesidad de moverse o, en algunos casos, inmovilidad extrema. Todos estos cambios son respuestas fisiológicas a la ansiedad que genera el engaño. Capítulo 7. Indicadores comunes de las mentiras. El autor resume aquí las señales más habituales. Inmovilidad repentina, sonrisas falsas, labios fruncidos, movimientos de cabeza que no coinciden con las palabras, distanciamiento físico, pies orientados hacia la salida o toques en la nariz debido al aumento del flujo sanguíneo. Un mentiroso tiene que hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Recordar la mentira, inventar detalles, controlar su rostro, su voz y su postura. Esa sobrecarga hace que siempre aparezcan incongruencias. Por eso, el observador entrenado no busca un gesto aislado, sino un conjunto de señales que, al sumarse, forman un patrón de engaño. Capítulo 8. La práctica. La teoría no basta. Allen insiste en que la clave es practicar. Recomienda observar entrevistas, discursos de políticos, programas de televisión o simplemente conversaciones cotidianas. Al principio parece complicado, pero con el tiempo el ojo se entrena y empieza a notar detalles de manera automática. Muchas veces sentimos que algo no cuadra y no sabemos explicarlo. Ese algo suele ser la suma de pequeñas señales que nuestro subconsciente ha percibido. El autor también explica que no siempre las señales son claras. A veces aparecen gestos contradictorios porque la persona está nerviosa o porque el contexto lo provoca. Por eso, lo fundamental es siempre comparar con la línea base y no sacar conclusiones precipitadas. Capítulo 9. Un paso más: el lenguaje corporal no solo sirve para descubrir mentiras, también para proyectar confianza y generar una buena impresión. Allen explica que un apretón de manos firme, una postura abierta, una sonrisa genuina y un contacto visual equilibrado transmiten seguridad y credibilidad. En cambio, cruzar los brazos, mirar hacia abajo o encogerse hacen que otros nos perciban inseguros. Así, el conocimiento del lenguaje corporal puede utilizarse no solo como defensa frente al engaño, sino también como una herramienta de crecimiento personal y profesional. Capítulo 10. Conclusión. El libro concluye recordando que detectar mentiras no es una ciencia exacta, sino un arte que combina observación, contexto y práctica. Ninguna señal aislada basta para confirmar un engaño. Pero cuando observamos varias señales al mismo tiempo y las comparamos con la conducta habitual de una persona, la probabilidad de descubrir la verdad aumenta enormemente. Con paciencia y práctica,
cualquiera puede mejorar su capacidad de leer el lenguaje corporal. Y aunque no siempre será agradable descubrir lo que otros ocultan, es una habilidad que nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea y a tomar decisiones con mayor claridad. Conclusión y reflexión final. En conclusión, lenguaje corporal. Como detectar mentiras y engaños de Steve Allen nos recuerda que el cuerpo humano siempre habla, incluso cuando la boca intenta ocultar la verdad. Aprender a leer expresiones, gestos y posturas no es un don reservado a unos pocos, sino una habilidad que cualquiera puede desarrollar con práctica y atención. Esta capacidad no solo nos permite descubrir engaños, sino también comprender mejor a las personas, fortalecer nuestras relaciones y proyectar mayor confianza en nosotros mismos. Al final, el libro nos invita a reflexionar sobre el valor de la verdad. Entender que detectar una mentira no siempre es cómodo, pero sí nos da la oportunidad de tomar decisiones más conscientes y vivir con mayor claridad en un mundo donde, muchas veces, las palabras no bastan. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Superlenguaje Corporal de Juan David Arbeláez. El libro Superlenguaje Corporal de Juan David Arbeláez es una guía práctica para descubrir el poder oculto de la comunicación no verbal. A través de ejemplos claros y consejos aplicables, el autor nos muestra cómo los gestos, las miradas y las posturas revelan más de lo que decimos con palabras. Este texto no solo enseña a proyectar confianza y liderazgo en el trabajo, sino también a comprender el lenguaje de la atracción y a detectar las señales del engaño. En sus páginas encontramos herramientas que nos permiten leer mejor a los demás y, al mismo tiempo, aprender a transmitir la imagen que queremos proyectar en cualquier situación de la vida. Introducción. Gran parte de lo que comunicamos no sale de nuestra boca. Lo hacemos con el cuerpo, con la postura, con la mirada, con la forma de mover las manos o incluso con el silencio. En su libro Superlenguaje Corporal, el mentalista y conferencista Juan David Arbeláez nos muestra cómo la comunicación no verbal influye en todos los aspectos de la vida. Desde el ámbito laboral, pasando por las relaciones de pareja y el juego de la seducción, hasta llegar a la detección de mentiras y engaños. A lo largo de este resumen recorreremos las principales enseñanzas del libro, explicando con detalle cada capítulo, para que al terminar puedas aplicar estas ideas en tu vida diaria. Parte 1. La teoría. El autor comienza por aclarar que lenguaje corporal y lenguaje no verbal son lo mismo. Ambos términos hacen referencia a los gestos, posturas, miradas y actitudes que transmiten emociones sin necesidad de palabras. Estos mensajes son más importantes de lo que creemos, porque a menudo lo que no decimos pesa más que lo que expresamos con la voz. Aquí aparece un concepto clave. La primera impresión. Esta se forma en cuestión de segundos y resulta muy difícil de cambiar. Por eso, la manera en que entramos a un lugar, cómo saludamos o cómo nos sentamos puede determinar el modo en que los demás nos percibirán durante toda la interacción. El autor introduce además la idea de la inteligencia intuitiva. Todos contamos con un radar natural para captar las emociones ajenas. Se trata de un mecanismo biológico. Las neuronas espejo. Son las responsables de que, por ejemplo, cuando vemos a alguien bostezar, nosotros también bostecemos, o que si una persona sonríe de manera auténtica, nosotros sintamos la necesidad de sonreír. Esta habilidad nos permite comprender a los demás sin necesidad de palabras. Pero interpretar el lenguaje corporal requiere prudencia. Nunca debemos analizar un gesto aislado, porque puede llevarnos a conclusiones erróneas. Cruzar los brazos puede significar rechazo, pero también frío o comodidad. Todo depende del contexto. De ahí que Arbeláez repita constantemente que el contexto es lo más importante. Dentro de esta primera parte también se explican dos conceptos fundamentales: los tics y los tells. Los tics son movimientos nerviosos involuntarios, como parpadear demasiado, mover los labios sin razón o sacudir una pierna. No siempre revelan una emoción concreta. Los tells, en cambio, son señales que sí expresan sentimientos reales, aunque la persona intente ocultarlos. Tocarse la nariz, rascarse el cuello o apretar los labios pueden ser tells que indican incomodidad, mentira o nerviosismo. Finalmente, se aborda el tema del espacio personal. Existen zonas de interacción: la pública, la social, la personal y la íntima.
La distancia que guardamos con los demás dice mucho de la relación que tenemos con ellos. Invadir el espacio íntimo sin permiso genera incomodidad o incluso rechazo, mientras que mantener distancias excesivas puede reflejar frialdad. El manejo del espacio es, por lo tanto, otra clave del lenguaje no verbal. Parte 2. El trabajo. En el mundo laboral, el lenguaje corporal puede abrir o cerrar oportunidades. Arbeláez explica que la actitud de liderazgo no se transmite solo con las palabras, sino con el cuerpo. Un líder se proyecta de pie, con la espalda recta, los hombros hacia atrás, el mentón ligeramente levantado y una expresión relajada. Un punto crucial es que solo tenemos 10 segundos para causar una primera impresión. En ese breve lapso, los demás ya habrán decidido si nos consideran confiables, seguros o inseguros. Por eso, los primeros gestos, la forma de dar la mano y la manera de saludar son determinantes. El autor describe lo que llama gestos de poder. Algunos de ellos son: ocupar espacio al sentarse, exponer el pecho en lugar de cubrirlo con los brazos, mantener un contacto visual firme, sonreír con autenticidad y dar un apretón de mano seguro. Estos gestos transmiten dominio y confianza. En entrevistas de trabajo, las recomendaciones son claras. No esconder las manos, no mirar al suelo y no encogerse sobre la silla. En su lugar, hay que sentarse erguido, usar las manos para acompañar el discurso, mirar a los ojos al entrevistador y sonreír de manera natural. El libro también dedica espacio a la interacción dentro de la oficina. Allí se encuentran diferentes tipos de personalidades: el líder social, el analista, el chismoso, el payaso, el tímido. Identificar estas actitudes permite ajustar nuestro lenguaje corporal para comunicarnos mejor y mantener una imagen sólida de liderazgo o de seguridad. Un error frecuente en el ámbito laboral es confundir agresividad con autoridad. La agresividad, que suele expresarse con insultos, sarcasmo o ironía mal utilizada, no refleja dominio, sino inseguridad. El verdadero líder es aquel que se mantiene sereno, que responde con calma y que proyecta control incluso cuando lo atacan. Parte 3. El sexo opuesto. En esta sección el autor cambia de escenario y analiza la seducción. Explica que la atracción es instintiva y poco lógica. Los hombres suelen fijarse primero en lo físico, mientras que las mujeres valoran con más fuerza la actitud, la seguridad y la confianza. El juego de la seducción se basa en un intercambio de señales. Ellos suelen proponer, pero son ellas quienes disponen. Una mirada prolongada, una sonrisa sincera, el juego con el cabello o la inclinación del cuerpo son formas de expresar interés. En el caso de los hombres, los gestos de seducción más efectivos son la postura erguida, la seguridad al caminar, el humor y la capacidad de mantener una conversación relajada. El autor señala varios errores comunes. Mostrarse necesitado, inclinarse demasiado hacia adelante, usar sonrisas forzadas o esconder las manos. Todo esto comunica inseguridad. La clave está en abrir una conversación de manera natural. No hacen falta frases ensayadas ni técnicas complejas. Lo que él llama el open radio es simplemente mostrar interés genuino, escuchar y proyectar comodidad con uno mismo. Parte 4. Detectar el engaño. Quizá una de las secciones más atractivas del libro es la que enseña a descubrir mentiras. El cuerpo suele delatar cuando la boca intenta ocultar la verdad. Las señales más comunes de engaño incluyen: tocarse la nariz o la boca, evitar el contacto visual de forma repentina, sudar más de lo normal, mover los pies con nerviosismo o responder con frases excesivamente largas y confusas. Otra señal es mirar demasiado fijamente, como un intento de compensar la falta de sinceridad. El autor propone técnicas para confirmar estas sospechas. Una de ellas es hacer preguntas abiertas que obliguen a la persona a dar más detalles. Otra consiste en pedir que repita la historia en un orden distinto o que la cuente desde el final hacia el inicio. Los cambios, contradicciones o incoherencias suelen revelar el engaño. Arbeláez dedica además un apartado a la detección de infidelidad. En los hombres, las señales pueden ser evasión del contacto visual, defensas exageradas o intentos de sobrecompensar con regalos. En las mujeres, aparecen cambios en la rutina, excusas frecuentes, ocultar el celular o mostrar sonrisas que no parecen auténticas. En todo caso,
El autor insiste en que nunca se debe juzgar a alguien por un solo gesto. Lo correcto es observar un conjunto de comportamientos repetidos que apunten en la misma dirección. Parte 5. Diccionario de gestos. El libro cierra con una especie de manual práctico que recopila gestos comunes y su posible significado. Algunos ejemplos son: la confianza se transmite al juntar las yemas de los dedos, al mantener el pecho abierto o al sonreír de manera relajada. La defensividad aparece con brazos cruzados, labios apretados o piernas cerradas. El interés se refleja en la inclinación del cuerpo hacia adelante, en los pies apuntando hacia la otra persona y en la mirada sostenida. El nerviosismo se delata con movimientos repetitivos, tocarse la cara, jugar con objetos o mover las piernas constantemente. La agresividad se manifiesta al señalar con el dedo, fruncir el ceño o invadir el espacio personal de manera intencional. Este apartado final es una guía rápida para comprender lo que solemos ver en la vida cotidiana, en reuniones, conversaciones o encuentros casuales. Conclusión y reflexión final. El mensaje central de Superlenguaje Corporal es que cada uno de nosotros enseña a los demás cómo quiere ser tratado a través de su actitud y de su comunicación no verbal. Si proyectamos seguridad, los demás nos percibirán como líderes. Si transmitimos apertura y confianza, atraeremos a las personas. Y si aprendemos a observar con atención, podremos descubrir engaños y verdades ocultas. El cuerpo nunca miente. Por eso, al dominar el lenguaje corporal no solo cambiamos la manera en que los demás nos ven, sino que también transformamos nuestra propia actitud ante el mundo. En palabras sencillas, mejorar nuestro lenguaje no verbal es mejorar nuestra vida. Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro Vender es humano de Daniel H. Pink. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto tiempo pasas tratando de convencer a los demás? Aunque no trabajes en ventas, constantemente estás persuadiendo, cuando intentas que tu jefe apruebe una idea, cuando motivas a un equipo o incluso cuando convences a un amigo para que vea tu serie favorita. En su libro Vender es humano, Daniel H. Pink nos muestra que todos, en mayor o menor medida, somos vendedores. Pero la venta ha cambiado. Ya no se trata de manipular ni de presionar, sino de entender, conectar y servir. En este video, te contaré en detalle las ideas clave de este libro y cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu vida personal y profesional. Introducción. Daniel H. Pink comienza el libro con una reflexión personal. Se preguntó en qué invertía su tiempo diario y descubrió que, aunque no tenía un trabajo de ventas tradicional, gran parte de su día consistía en persuadir, influir y convencer a otras personas. Intentaba persuadir a un editor para que publicara un artículo. Convencía a un socio para colaborar en un proyecto. Intentaba que su hijo pequeño se duchara después de entrenar. Este análisis le llevó a una conclusión sorprendente. Todos somos vendedores, aunque no nos demos cuenta. Datos clave. 1 de cada 9 personas en Estados Unidos tiene un empleo en ventas. Pero los otros 8 también invierten gran parte de su tiempo persuadiendo e influyendo en otros. Pasamos el 40% de nuestro tiempo laboral en actividades de venta sin vender. Primera parte. El renacimiento del vendedor. Capítulo 1. Todos somos vendedores. La idea de la venta ha cambiado drásticamente. Antes, el vendedor era el intermediario entre el producto y el consumidor. Hoy, Internet ha reducido la necesidad de estos intermediarios, pero no ha eliminado la importancia de vender. Ejemplo. Antes, un vendedor de enciclopedias debía visitar casa por casa para vender. Hoy, la información está disponible en línea, pero los escritores, editores y creadores de contenido deben vender sus ideas para atraer lectores y suscriptores. Pink introduce el concepto de venta sin vender, donde persuadir y convencer son actividades esenciales en todas las profesiones. Los médicos persuaden a sus pacientes a seguir un tratamiento. Los abogados persuaden a un jurado. Los profesores persuaden a sus alumnos a prestar atención. Ejemplo de Norman Hall. Un vendedor de la vieja escuela que aún vende productos Follow Brush de puerta en puerta. Su historia demuestra que las ventas tradicionales han cambiado, pero la necesidad de convencer sigue siendo clave. Capítulo 2. ¿Por qué todos estamos en ventas?
Pink identifica 3 fuerzas que han transformado el mundo laboral y han hecho que todos nos convirtamos en vendedores. 1. El auge del emprendimiento. La tecnología ha facilitado que cualquiera pueda iniciar un negocio. Plataformas como Etsy, eBay y Kickstarter han permitido que más personas se conviertan en emprendedores. Ejemplo. Un artista que antes necesitaba una galería, ahora puede vender su arte directamente en Instagram o TikTok. 2. La elasticidad en el trabajo. Las empresas ahora requieren que los empleados tengan múltiples habilidades. Un diseñador gráfico también debe vender sus ideas a clientes. Un ingeniero debe convencer a su equipo sobre qué solución es mejor. 3. El crecimiento del sector de la educación y la salud. Profesores y médicos ahora tienen que persuadir y motivar más que nunca. Un doctor ya no solo diagnostica, sino que debe convencer al paciente de seguir un tratamiento. Capítulo 3. Ya o engaño a la transparencia. Antes, los vendedores tenían la ventaja porque los consumidores tenían poca información. Ahora, con el Internet, los compradores investigan antes de tomar decisiones. Ejemplo. Antes, un vendedor de autos podía ocultar información sobre el precio real de un coche. Ahora, los clientes buscan reseñas, comparan precios en línea y conocen la calidad del producto antes de comprar. Conclusión. El vendedor ya no puede manipular al cliente. La transparencia, honestidad y confianza son ahora esenciales para vender con éxito. 3. Segunda parte. Las nuevas habilidades para vender. Capítulo 4. Sintonización. Para persuadir eficazmente, debes ponerte en el lugar del otro. Pink explica que los mejores vendedores no son los extrovertidos, sino los ambivertidos, personas con un equilibrio entre extroversión e introversión. Ejemplo. Un introvertido puede ser demasiado reservado y no conectar con el cliente. Un extrovertido puede ser demasiado agresivo y desmotivar al comprador. Un ambivertido sabe cuándo hablar y cuándo escuchar. Capítulo 5. Flotabilidad. La venta implica rechazo constante. Un buen vendedor necesita mantenerse motivado. Pink recomienda 3 estrategias. 1. Autocuestionamiento antes de la venta. En lugar de decir voy a lograrlo, preguntarse cómo puedo lograrlo. 2. Pensamiento positivo durante la venta. Mantener la confianza en medio del rechazo. 3. Reflexión después de la venta. Analizar qué salió bien y qué se puede mejorar. Ejemplo. Un vendedor de seguros hace 50 llamadas y recibe 49 rechazos. Si no tiene flotabilidad, se desmotivará antes de la llamada 50. Capítulo 6. Claridad. En lugar de solo resolver problemas, un buen vendedor ayuda a descubrir problemas que el cliente no sabía que tenía. Ejemplo. Un consultor financiero no solo vende inversiones, sino que ayuda a los clientes a descubrir gastos innecesarios en su presupuesto. 4. Tercera parte. Cómo mejorar en ventas. Capítulo 7. La nueva forma de argumentar. Pink propone 6 formas efectivas de presentar un mensaje. 1. El discurso de una palabra. Apple igual a innovación. 2. La pregunta provocativa. ¿No te gustaría ahorrar más dinero? 3. La rima memorable. Si cabe en tu cabeza, cabe en tu vida. 4. El tuit persuasivo. Explicar tu idea en menos de 280 caracteres. 5. La historia convincente. Contar una anécdota en lugar de solo datos. 6. El formato Pixar. Estructurar una historia con érase una vez, hasta que un día, etc. Capítulo 8. Improvisación. Las ventas no son un guión fijo, requieren adaptabilidad. Pink sugiere 3 reglas de la improvisación teatral aplicadas a ventas. 1. Escuchar con atención en lugar de solo esperar tu turno para hablar. 2. Decir sí y en lugar de sí, pero. 3. Y enfocarse en la solución, no en el problema. Capítulo 9. Servicio. La mejor manera de vender es ayudar genuinamente a los demás. 2 principios clave. 1. Actitud personal.
Tratar al cliente como una persona, no como un número. 2. Determinación. No rendirse hasta ofrecer la mejor solución. Ejemplo. Un buen vendedor no presiona para vender un producto, sino que ayuda al cliente a encontrar lo que realmente necesita. Conclusión y reflexión final. Todos vendemos, ya sea un producto, una idea o una visión. Vender no se trata de manipular, sino de conectar, ayudar y persuadir con honestidad. La clave del éxito es la transparencia, la empatía y el servicio al cliente. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal. También puedes activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Déjame saber en los comentarios si tienes algún otro libro que te gustaría que resumiera en el canal. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.